Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Revisando la carrera de Psicología, nivel 1. Continuamos con la unidad 2 de la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Comencemos. Índice semana 5. 1. Información de la unidad. 2. Información de los subtemas. 2.1 La motivación en la lectura. 2.2 Técnicas de lectura. 2.3 Proceso de comprensión lectora. 1. Información de la unidad. Objetivo: aplicar técnicas de lectura que faciliten la comprensión de una lectura motivada que aporte al perfil del estudiante. Tema: estrategias de lectura. Unidad: comprensión lectora. Información de los subtemas. 2.1 La motivación en la lectura. Hay que hacer énfasis en la importancia de la lectura en cada una de las etapas formativas de los estudiantes, así como el apoyo incondicional que representa en todas las etapas de la vida. Es la lectura entonces una base primordial del aprendizaje, y funciona de manera transversal en todas las áreas, profesiones, actividades y demás. El mismo acto de leer nos lleva a una comprensión lectora, entendiéndose como el entendimiento, la comprensión, el uso y la reflexión realizada sobre un texto. De allí que no sea fácil hablar de lectura sin que enfoquemos un proceso superior de abstracción frente a una idea plasmada por uno o una autora. Al ser un proceso mucho más complejo que solo pasar la mirada por cada una de las líneas, se requiere una motivación para que un individuo afronte una lectura con toda la intención de aprovechar lo que esto significa. Esa motivación tiene que abarcar desde el espacio físico donde se realiza, hasta las acciones posteriores a la lectura donde aprovechar lo recogido a lo largo del texto. Para alcanzar la motivación es necesario, en primer lugar, definir cuál es el objetivo por el que se realiza una lectura. Saber por qué y para qué se abordará un texto. Pueden ser fines académicos, de curiosidad, de información o simplemente de placer. Este objetivo puede ser suficiente motivación, porque nos ayuda a definir cuál será el procedimiento a seguir con la información recuperada a través de aquello que hayamos optado por lectura. Luego de comprender el propósito que se quiere alcanzar con la lectura, hay que abonarse de información que ayude a comprender el contexto de aquello que vamos a leer. Saber quién es el autor, de qué trata el texto, por qué o para qué fue escrito, la época en la que fue escrito o publicado, son datos que nos pueden ayudar a saber si la lectura nos va a motivar, o simplemente no nos atraerá realizarla. Saber el objetivo del autor y cuál ha sido la idea principal que ha intentado plasmar con el texto, es otro aporte que va de la mano con la información previa. Además de comprender qué vamos a rescatar con la lectura, nos permite saber hasta dónde llegaremos con la información que se va a recoger con la lectura. Las distracciones físicas y mentales que podemos tener durante la lectura, son situaciones de las que muchas veces no podemos escapar. Por ello es importante establecer un mecanismo de evaluación continua que nos ayude a comprobar si estamos o no comprendiendo lo que leemos. Puede sernos útil realizar preguntas antes de iniciar un nuevo capítulo, o una nueva página: ¿qué he entendido del capítulo o página que acabo de leer? ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención? ¿Qué ideas han intervenido? Etc. Es de mucha utilidad también, proyectarse en la lectura. Esta estrategia funciona muy bien cuando se trata de novelas o historias. Tratar de adivinar qué es lo que sucede, quién es el bueno y el malo, son formas de involucrarse mucho en la lectura, y buscar las respuestas que luego nos van a llevar al desenlace de la historia. 2.2 Técnicas de lectura. Antes de llevar a explicar diferentes técnicas de lectura, es importante adecuar las condiciones para una buena lectura. Para algunos autores puede ser considerada una técnica, aunque es preferible tomarla como una condición de preparación ideal para el correcto. Esta preparación conlleva: 1. Reducir las distracciones. Cuando vamos a leer, el mundo a nuestro alrededor no se detiene, por lo tanto, hay que ser conscientes de que podemos ser objeto de la avalancha de información y comunicación en la que pasamos gran parte de nuestros días. Este primer paso implica tener el lugar limpio y ordenado, tener todo el material que vayamos a utilizar a la mano, apagar todos los aparatos electrónicos que están a nuestro alrededor, sí, todos, alejarse de las redes sociales, al menos durante el tiempo en el que se dedica a la lectura, y advertir a las personas que les gusta interrumpir en nuestras actividades que no estaremos disponibles por un tiempo limitado.
2. Límite temporal. Hay que planificar la lectura, esto implica establecer límites de tiempo, el que sea suficiente para mantener nuestra atención centrada estrictamente en la lectura. Es importante establecernos plazos para terminar un texto, documento o libro. Esto nos lleva a organizarnos y plantearnos metas que deben ser cumplidas de forma obligada y nos lleva a ser conscientes del tiempo que le vamos a dedicar a la lectura siendo lo más realistas posibles. Si nos planteamos leer una página diaria, hay que hacerlo y cumplirlo. Las metas pequeñas son las que seguramente vamos a concretar. 3. Indagar sobre el material. Tal como se mencionó en el apartado anterior, hacer una inmersión en los contextos de lo que se vaya a leer ayuda a interesarse más en la lectura. Leer el índice o los resúmenes del libro, si es que no lo sabe, puede ser de mucha utilidad. 4. Formularse preguntas. Plantearse todas las dudas a las que lleva o llevaría esta lectura. Proyectarse qué se puede encontrar, qué idea se podría rescatar, formularse hipótesis mantendrá la atención en resolver dichas dudas. No olvide escribir dichas preguntas, posibles respuestas e hipótesis, no vaya a ser que termine olvidando todas las expectativas que se ha generado. 5. Leer. Ahora sí, hay que leer. Dedicarse a leer es la acción más importante y, a veces, la más difícil. Visualizar lo que estamos leyendo ayuda mucho a comprender lo que leemos. Esto es, imaginar la situación que estamos leyendo, darle rienda suelta a la imaginación para transportar ese texto a imagen. En este punto, uno de los problemas que solemos tener es que no comprendemos todos los términos que estamos leyendo, pasamos por alto, y no sabemos qué tan importante es esa palabra para comprender una idea. A lo mejor es un término irrelevante, pero, ¿y si lo es? Hay que quitarse todas las dudas que plantea una lectura, sobre todo en los significados de palabras, frases o expresiones. 6. Comprobar respuestas. Si nos planteamos preguntas e hipótesis antes de la lectura, es hora de comprobarlo. Obtener las similitudes y diferencias entre lo que usted pensaba que iba a pasar con lo que pasó en el texto. Este ejercicio nos puede traer muchas sorpresas. 7. Resumen. Hacer un resumen en la actualidad se reduce a copiar y pegar ciertas frases textuales, o simplemente parafrasear. Esto no puede considerarse un resumen. Este debe ser una percepción personal del texto, donde se refleje las ideas que le ha dejado la lectura y probablemente los pasajes que mayor impacto nos han generado. De ahí que para poder elaborar un resumen debemos plantearnos 3 preguntas. ¿Puedo contárselo a otras personas? ¿Puedo explicarlo? ¿Cómo lo explico? Si usted puede responder a estas preguntas, su resumen será un aporte valioso a la comprensión del texto. Con estas recomendaciones, claro que podemos llevar a cabo una lectura que sea 100% útil. Solo hay que proponerse la meta y hacerlo. Ya lo haremos. Ahora sí, hablemos de las técnicas de lectura. Cumplir con el proceso mental de descifrar un mensaje, analizar dicho mensaje y evaluarlo desde un punto de vista personal, nos puede llevar a una lectura comprensiva. Para alcanzar este nivel, podemos utilizar varios tipos de lecturas. 1. Leer en voz alta. Escuchar lo que leemos nos permite un proceso de comprensión fonético que nos lleva, incluso, a dudar cuando hacemos una mala interpretación de alguna frase o palabra. La activación sensorial auditiva suma un punto a favor de la comprensión. De manera colateral, aportamos a la superación de la timidez. Es ideal cuando se hacen trabajos en grupo, siempre que todos participen, atiendan y pregunten, de la lectura. 2. Leer en silencio. Esta técnica es útil cuando el espacio donde se realiza la lectura es compartido con personas que no tienen el interés sobre la lectura que hacemos, lugares públicos. Ayuda mucho para la concentración y permite llevar el ritmo de lectura ideal, rápido en lo de fácil comprensión, y lento en las partes que son más complicadas para entender. Esta técnica es muy individual, aunque puede ser útil en grupos, cuando el fruto de esa lectura individual es sometida a debate o diálogo entre varias personas. 3. Lectura secuencial. Cuando se hace una lectura amplia para obtener un resumen o una idea general, esta técnica es la ideal. Se aborda la lectura en el orden que propone el autor. Es decir, leer todo desde el principio hasta el final,
tal y como lo ha dispuesto quien haya elaborado el o los textos. 4. Lectura puntual. Cuando la motivación de la lectura es responder a una pregunta puntual, lo ideal es leer lo que se requiere para obtener dicha respuesta. Se lee solamente lo que requiere el lector. 5. Lectura diagonal. Un repaso visual que inicia en la esquina superior izquierda y finaliza en la esquina inferior derecha, recuperando solo lo que el autor haya destacado como importante, por ejemplo, lo resaltado en negrita, los comentarios, lo que está en letra cursiva, los gráficos, las figuras, o al menos las primeras líneas de cada párrafo. Es decir, se omiten todo tipo de detalles ni se involucra en la lectura. Es una técnica muy superficial que ayuda a salir de manera breve de un texto. Recomendable solo cuando ya se tiene idea de lo que habla el texto y solo buscamos unos datos puntuales. 6. Lectura especializada. Utilizada cuando se requiere comprender determinados códigos que se utilizan en los diferentes campos. Por ejemplo, cuando se requiere saber el uso de la simbología química, o matemática o musical. Cada una de estas disciplinas tiene sus propios códigos, lo que requiere la lectura especializada para comprender su función dentro de un texto. Según el tipo de lectura que se utilice, podemos utilizar las siguientes técnicas. 1. Subrayado. Esta es una de las técnicas más conocidas y debería ser la más utilizada. Incluso con los textos electrónicos, esta función está habilitada para que el lector pueda ir destacando las ideas que va detectando dentro del texto. Esta técnica puede ser llevada de varias maneras que se ajustará a las necesidades del lector. Los subrayados pueden ser con líneas debajo de cada palabra, frase u oración, o se puede realizar con marcadores resaltadores de colores. Con el uso de líneas se hace primordial identificar qué es lo que se subraya, sean estas ideas principales, secundarias, importantes o detalles. Esta variedad de ideas se pueden subsanar con los marcadores, ya que un color puede ser asignado para cada una de las características que se busca, además que es mucho más fácil recordar si es que relacionamos las ideas con los colores. 2. Resumen. Aunque es una técnica independiente, puede ser derivada del subrayado. Juntar las ideas destacadas y expresarlas con sus propias palabras es la forma correcta de resumir. Mucho cuidado con creer que el resumen es juntar las frases resaltadas o destacadas del texto y nada más. Eso sería plagio, por lo que para que se cumpla esta técnica, se requiere el esfuerzo de cada lector para concretar las ideas que pudo recibir del autor del texto. 3. Sumilla. Hay personas a quienes no les basta con resaltar una idea, sino que requieren hacer algún tipo de anotación dentro del mismo texto o incluso, llevar apuntes en un cuaderno de las ideas que va entendiendo. Esta técnica ayuda mucho cuando se tienen que hacer resúmenes o interpretaciones, ya que esos apuntes ya van incluyendo percepciones que se tienen de las ideas concretas expresadas por el autor. Aquí sí se pueden juntar varias sumillas y construir un resumen. 4. Organizadores gráficos. Para quienes tienen mayores destrezas con los gráficos, las figuras geométricas, esta técnica les ayudará mucho para comprender un texto. Identificar las ideas rescatadas de un texto a través de diagramas es una técnica que permite jerarquizar y relacionar ideas o conceptos que se plasman en un texto. También es un buen punto de partida para la elaboración de un resumen o incluso de una exposición. Cualquiera de las técnicas que utilice, lo importante es hacer el esfuerzo de empezar con la lectura, de llevar a la práctica lo que aquí se ha explicado. Es probable que les tome tiempo reconocer cuál es la técnica ideal para usted, pero lo importante es que las lleve a cabo y con esas experiencias pueda decidir cómo lo hará de mejor manera. 2.3 Proceso de comprensión lectora. Reiterando que la comprensión lectura es un proceso mental que consiste en extraer la idea planteada en un texto y reconstruida en un significado, por parte del lector, uniendo esa idea con todas aquellas que ya existen en el lector, debemos ser conscientes que ese nuevo significado es el verdadero aporte en la construcción del aprendizaje. La comprensión se da en tres instancias: la inicial, que se da en el momento de la interpretación gráfica del texto, la lectura según los patrones culturales establecidos, la etapa intermedia, que se da dentro del lector mientras va interpretando e hilando cada una de las expresiones que va recibiendo del texto, y el proceso final, que consiste en la representación y comprensión del texto, aquella imagen acústica que nos hacemos del proceso lector llevado a cabo.
La construcción de ese modelo mental es lo que activa el conocimiento como tal. Visto desde un punto de vista más práctico y minucioso, el proceso de comprensión lectora tiene muchas y diversas fases que varían según el intérprete, esto debido a todos los procesos cognitivo-lingüísticos que se llevan a cabo. El acceso al léxico, formas gramaticales de expresión que corresponden a una lengua, permite a quien hace la lectura, relacionar formas sintácticas y semánticas que se ponen a disposición en la memoria de corto, mediano o largo plazo. Para ello se empieza por la percepción. La información textual es recibida de forma perceptiva a través de los sentidos, la vista o incluso a través del sentido del tacto, en el caso del código Braille para las personas no videntes. Posterior a dicha percepción se dan procesos psicológicos básicos. Este empieza con el reconocimiento de las palabras y la asociación de ellas con los conceptos, imágenes u otra información almacenada en nuestra memoria, para llegar a conclusiones entre lo que se lee y lo que se sabe. Estos procesos psicológicos básicos son: 1. Atención selectiva. Cuando la atención está centrada en la lectura, reduciendo al máximo cualquier tipo de distracción. 2. Análisis secuencial. Es el enlace de los significados palabra tras palabra, otorgando sentido a las frases y dándole un significado inferencial. 3. Síntesis. Este es un primer síntoma de comprensión. Cuando ya se puede otorgar significados a un párrafo, dotando de coherencia y valor a aquello que se ha leído. 4. Memoria. Es aquí donde yace el objetivo de la lectura. Dependiendo de la utilidad que le damos a la lectura, esta memoria puede funcionar de una u otra manera. Si la intención de la lectura es rendir un examen en menos de 24 horas, probablemente la memoria de corto plazo funcione, pero posterior a esa prueba ya no existirá ningún recuerdo de lo que se ha leído. Las memorias de mediano y largo plazo requiere que la lectura haya cumplido un proceso completo desde la percepción hasta la valoración personal que se le otorga al significado que representa el texto abordado. Cómo lo llevemos a cabo quizás sea de poco interés para usted, sin embargo, servirá este contenido para hacerlo consciente de que nada de lo usted lea deprisa para presentar una tarea o solo para rendir un examen, tendrá repercusión en su conocimiento. Hay que reconocer en la lectura aquel proceso fundamental para mejorar, para aprender, para crecer. Gracias por llegar hasta aquí. Ayúdanos a crecer interactuando con nuestro contenido, me gusta, comentarios, compartir. Hasta el próximo vídeo. Índice semana 6. 1. Información de la unidad. 2. Información de los subtemas. 2.1 Tipos y características de los textos. 2.2 Intertextualidad. 2.3 Evaluación personal de un texto. 1. Información de la unidad. Objetivo: reconocer los tipos y características de los textos y su aprovechamiento para la construcción del conocimiento. Tema: textos y su relación con el conocimiento. Unidad: comprensión lectora. 2. Información de los subtemas. 2.1 Tipos y características de los textos. Entiendo el texto como aquella estructura interna que tiene una unidad de carácter lingüístico formada por un conjunto de enunciados. Debemos reconocer que las variantes de presentación de dichos enunciados puede ser según la utilidad, uso, forma y composición realizado por él o los autores. Los textos pueden ser descriptivos, narrativos, argumentativos, expositivos, científicos, literarios, humanísticos o periodísticos. Textos descriptivos. Son aquellos que se centran en los detalles que caracterizan a una persona, animal, objeto, situación o incluso de otro texto, de una forma estática, sin que pase el tiempo. Es una descripción que debe estar lo más apegada a la realidad. Sin embargo, dicha descripción no necesariamente se tiene que referir a algo material, sino que también puede referirse a algo mucho más abstracto, como puede ser un sentimiento, que aunque no se pueda comprobar de forma física, se entiende que es un punto de vista personal. El texto descriptivo requiere de exactitud y precisión, lo que es necesario un análisis profundo. Por ejemplo, la descripción del aula de clases no sería solo hablar de los alumnos que hay, del profesor y del mobiliario, sino de las características de los alumnos, de las carreras que se imparten, de los contenidos de las clases. Es decir,
hay que ir un poco más allá de lo que se evidencia en la lógica de cada una de las personas. Los textos descriptivos se dividen en textos descriptivos técnicos y textos descriptivos literarios. El primero toma punto de partida en la representación objetiva del sujeto y objeto. Inicia con una observación con la intención de recopilar todos los detalles que aporten a la construcción de una imagen mental de lo que se observa. Luego se ordenan y organizan dichos detalles presentándolos de tal manera que alcance el objetivo planteado, explicar cada una de esas características observadas. El texto descriptivo literario no recurre a la fidelidad de realidad, sino que utilizan herramientas literarias diferentes. Por ejemplo, se utilizan mucho los adjetivos calificativos, explicativos o figuras retóricas. Se utiliza mucho la emotividad y la belleza como recurso para resaltar o insinuar características que le interesan mencionar al escritor. Los textos descriptivos en general tienen las siguientes características. Predomina el uso de frases enunciativas, pueden ser afirmativas o negativas, y frases atributivas, que incluyen un verbo copulativo, ser, estar o parecer, más un atributo. Ejemplo, Ecuador exporta petróleo y banano. El día está caluroso. El tiempo no pasa, es decir, el tiempo verbal más utilizado es el presente y el pretérito perfecto del modo indicativo. Ejemplo, el auto parece rápido. Ha empezado la clase de hoy. Es habitual encontrarse con complementos circunstanciales de tiempo, de lugar, de modo, con la intención de precisar lo descrito. Ejemplo, el niño juega en el estadio. Entregó la tarea muy tarde. Piensa en la tarea demasiado. Son habituales los verbos copulativos, verbos de naturaleza, estado o pertenencia, que expresan sentimientos, emociones, situaciones, opiniones, no acciones. Ejemplo, estamos contentos con la calificación. La tarea resulta muy útil. Cuando se hace una descripción técnica, objetiva, utiliza mucho la tercera persona. Cuando se hace una descripción literaria, subjetiva, se suele utilizar la primera persona. Cuando describe características enumerándolas, suele hacerse de modo ordenado y lógico. Descripción objetiva. El chambo causa vértigo a quienes por primera vez lo contemplan, se golpea contra los peñascos, salta convertido en espuma, se hunde en sombríos vórtices, vuelve a surgir a borbotones, se retuerce como un condenado, brama como 100 toros heridos, truena como la tempestad, y mezclado luego con el otro río continúa con mayor ímpetu cavando abismos y estremeciendo la tierra, hasta que da el famoso salto de Agollán, cuyo estruendo se oye a considerable distancia. Juan León Mera Cumandá. Descripción subjetiva. Sintió sobre el vientre un leve picor, con la espalda se deslizó lentamente más cerca de la cabecera de la cama para poder levantar mejor la cabeza, se encontró con que la parte que le picaba estaba totalmente cubierta por unos pequeños puntos blancos que no sabía a qué se debían, y quiso palpar esa parte de una pata, pero inmediatamente la retiró, porque el roce le producía escalofríos. Franz Kafka. La metamorfosis. Textos narrativos. Son aquellos que narran hechos, sean estos reales o ficticios, en un espacio y tiempo determinado. Sigue un orden temporal o casual, donde el estilo de redacción puede ser en prosa o en verso. Es el relato de una serie de acontecimientos suscitados entre dos o varios personajes. La estructura de este tipo de texto suele ser inicio o planteamiento, nudo o trama y desenlace. En el planteamiento se ubica la historia en un contexto de lugar, época o situación inicial de los personajes. Suele presentarse también el nudo de la historia que será el eje de todo lo que acontece dentro del texto. Introduce al lector al estilo narrativo que va a utilizar, por lo que debe ser atractivo y propositivo. El nudo es donde la narración desarrolla toda la historia. Aquí se da el crecimiento de los personajes y de la trama, por lo tanto, de los conflictos. Suele ser la parte más extensa de un texto y es donde se amplían todos los detalles narrados. El desenlace es el punto donde todos los nudos o enredos de la trama se solucionan. Llamada también el clímax, es el momento donde todas las emociones son llevadas a la máxima expresión. Los textos narrativos más utilizados son cuento. Son de orden literario y su principal característica es la brevedad,
con protagonismo de pocos personajes y por lo general el argumento es muy sencillo. Ante la sencillez, brevedad y pocos personajes, son considerados textos ideales para niños. Entre cuentos se pueden encontrar de varios géneros. Ejemplo, La casa de Asterión, de Jorge Luis Borges. Novela. Son historias generalmente de ficción, un poco extensas. Cuenta con una variedad de personajes que tienen varias acciones que los unifican, distancian y entrelazan. Hay varios géneros sobre los cuales se pueden desarrollar una novela, por lo que los autores tienen mucha libertad a la hora de escribir y estructurar su texto. Lo ideal es que todos los personajes que intervienen tengan un inicio y un final en la participación dentro de la historia que se plantea. Ejemplo, El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Relato corto. También conocido como relato breve. Es una fusión entre la extensión, brevedad, del cuento, pero con la complejidad de la novela, en el desarrollo de la trama. Ejemplo, La condena, de Franz Kafka. Textos dramáticos. Tiene como principal característica que el desarrollo de gran parte de la historia se da a través de diálogos, es por esta razón que se lo relaciona mucho con el teatro. No se incorpora narrador porque toda la historia se desarrolla a través del diálogo. Puede ser desarrollada a través de la prosa o el verso o, incluso, pueden ser combinadas. Ejemplo, Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Ensayos literarios. Es el desarrollo de la opinión del autor, en el orden literario o académico. Tiene carácter netamente subjetivo, ya que está sustentado en el punto de vista personal de quien haya desarrollado el texto. Incluso puede ser el compendio de los criterios de varias personas en torno a un tema. Ejemplo, El arco y la lira, de Octavio Paz. Textos argumentativos. Son aquellos textos que cuentan con recursos, justificaciones y argumentaciones, y tienen como finalidad persuadir al lector sobre el punto de vista que se presentar en torno a una temática. Son utilizados como principal herramienta para desarrollar el pensamiento crítico y el análisis objetivo dentro de los procesos de formación o aprendizaje. Los argumentos que se presentan deben de ser coherentes, o al menos bien explicados para que el lector pueda asumir el criterio presentado por el autor. Usualmente está redactado y dirigido a una comunidad o grupo específico que se interesa por un área, tema o especialidad en específico. Por ejemplo, habrá textos argumentativos dirigidos a las ciencias exactas, otros para temas de seguridad industrial, otros para temáticas ambientales, y así sucesivamente, y solo quienes estén interesados en esas áreas específicas valorarán el contenido y verdades presentadas en el texto. La estructura debe de ser siempre respetada, por ser la forma ideal de comprender los argumentos, introducción, desarrollo y conclusión. La introducción servirá para contextualizar al lector de la temática sobre la cual se va a redactar. Por lo general contiene las motivaciones y las inquietudes generales que le permiten abordar dicha temática, así como la hipótesis sobre la que se asienta el tema central. El desarrollo deberá contener todos los argumentos posibles que se han tomado como referencia para la elaboración del texto. Debe ser exhibida la defensa y argumento de cada punto de vista expuesto. La conclusión deberá ser la corroboración o negación de la hipótesis planteada en la introducción. Debe ser lo más valioso de todo el texto, porque es el cumplimiento del fin que ha motivado la redacción y abordaje del tema. La principal característica de este tipo de textos es que poseen información específica sobre el tema que se aborde en él. Su finalidad es informar, por lo que la organización de las ideas permite incrementar o profundizar en el conocimiento. Textos expositivos. La estructura, al igual que los tipos de textos anteriores, cuenta con 3 partes. La diferencia radica en la introducción, que debe ser de carácter ameno, con la finalidad de despertar el interés de quien acceda al texto. El desarrollo debe contener ideas de forma expositiva, es decir, el análisis del tema central con datos de los diferentes puntos de vista. La conclusión debe contener la información más relevante abordada, así como la opinión personal del autor. Se permiten recomendaciones y proyecciones para futuros textos sobre los temas contenidos. Los textos expositivos pueden presentar varias estructuras. Estructura de secuencia. Cuando se presentan las ideas de forma secuencial,
comparando, contrastando, diferenciando unas con otras o con un objeto en específico. Términos empleados. Características. Semejante a, diferente de, en oposición, tal como, en cambio, por el contrario. Por una parte, por otro lado, a continuación, por último. Estructura de descripción. Cuando presenta las características de una persona u objeto. Características espaciales. De ese lado, a la derecha, por encima de, debajo de, por detrás. Estructura de comparación. Cuando se presentan las similitudes y diferencia entre personas u objetos. Características. Asimismo, de la misma manera, sin embargo, en cambio. Estructura de enumeración. Presenta diferentes características o elementos de forma consecutiva y ordenada. Conectores distributivos. Por una parte, por otra. Estructura de causa-efecto. Es cuando se analiza las causas y consecuencias de un fenómeno puntual o un hecho. Son muy utilizados en contextos históricos o científicos. Características. Conectores. A causa de, en consecuencia. Porque, puesto que, de manera que, por consiguiente. Estructura problema-solución. Plantea conflictos o situaciones de conflicto buscando la manera de resolverlos o presentar alternativas que apunten a resolver dicho problema. Estructura. Conflicto, crisis, medidas. Finalmente, los textos expositivos pueden ser de dos tipos. Divulgativos, cuando se centra en un tema y presenta información desconocida, y que puede ser comprendida sin ser especialista en ello, conferencias, disertaciones. Especializados, cuando se requiere tener conocimientos previos del tema para que haya una verdadera comprensión, informes, leyes, artículos. Textos científicos. Tienen como finalidad mostrar los avances de investigación sobre un tema determinado. Son textos de estricta divulgación y cuenta con las siguientes características. Escritura formal y objetiva. El lenguaje que utiliza es especializado al área o tema que trata. Los términos son propios del ámbito y por lo tanto deben de ser del dominio de quienes trabajan en esa área del conocimiento. Orden sistemático. Mantiene una secuencia lógica y coherente, partiendo por la introducción, la exposición de los diferentes argumentos para finalmente presentar las conclusiones a las que se ha llegado. Investigación, documentación y rigor científico. Toda la información que se presenta es comprobada, verificada y contrastada, de tal forma que apoya o no un pensamiento, teoría o tesis. Expone los argumentos que constituyen la verdad a la que ha llegado el autor. Lenguaje claro y preciso. Las estructuras sintácticas deben facilitar la comprensión de las ideas que se presentan, de tal manera que se evite la confusión de lo que se quiere decir. Organizadores gráficos, tablas y dibujos. Usualmente incorpora explicaciones de manera gráfica para facilitar la comprensión de una idea o del propio texto. Colaboración. Suelen ser un trabajo entre dos o más personas. Referencias. Todos los textos científicos incorporan citas dando la propiedad de los pensamientos a quien corresponde. Para ello se rigen por normas establecidas, de tal manera que no se apropian de las ideas, sino que se valora la interpretación que hace el autor de lo que han aportado otros científicos al tema tratado. Los textos científicos pueden ser, académicos, monografías, tesis, didácticos, diccionarios, libros escolares, técnicos, obras propias de una disciplina, por ejemplo, un manual de programación, de investigación, aporte de nuevas teorías o nuevos conocimientos en cualquier disciplina. Textos literarios. Son aquellos textos que utilizan un lenguaje adornado para provocar el gusto y agrado del lector. La intención comunicativa es meramente estética, por lo que su alcance es artístico, no práctico. Por lo general, los textos literarios cuentan con una realidad individual, es decir, son mundos reales, o no, que son creados para el desarrollo propio de la historia. Dichas historias, personajes o situaciones, usualmente son inéditos, o adaptaciones originales de situaciones que han ocurrido, o que ya se han contado.
Entre los textos literarios podemos encontrar cuento, relatos breves, ficticios donde intervienen pocos personales, novela, relatos extensos, ficticios o reales donde intervienen muchos personajes que se relacionan dentro de la historia, fábula. Son textos breves, ficticios, relatados en forma de prosa o verso que concluyen con un mensaje o moraleja. Leyendas. Relatos de hechos reales que son adornados con fantasía. Poesías. Versos o rimas que hacen énfasis en los sentimientos hacia una o varias personas. Textos humanísticos o periodísticos. Este tipo de textos tienen como principal objetivo informar los hechos que han ocurrido de la forma más objetiva posible. No debe de contar con ningún elemento de ficción. Todo lo que se dice en él debe estar apegado estrictamente a la verdad. Una de sus principales características es que cuenta con un titular que debe ser atractivo para quienes lo lean. De esta manera da paso al desarrollo de la información que debe ser una mezcla de interpretación del hecho contrastado con las versiones de las fuentes o personas involucradas en el tema central del hecho. Suele tener la misma estructura que todo texto narrativo, inicio, nudo y desenlace. Sin embargo, esta estructura debe respetar la veracidad de la información que se incorpora. Los tipos de textos periodísticos pueden ser informativos o de opinión. Dentro de ellos hay diferentes tipos de textos. Textos periodísticos informativos. Textos periodísticos de opinión. Noticia. Crónica. Reportaje. Entrevista. Reseña. Editorial. Columna de opinión. Crítica cultura. Cartas al director. 2.2 Intertextualidad. La intertextualidad es un recurso que no solo es usado dentro de la literatura o dentro de textos. Si nos apegamos al estricto significado y utilidad de la misma, nos daremos cuenta que es utilizada en varios contextos de nuestra vida cotidiana. Entendiendo la intertextualidad como la relación que hacemos dentro de un texto con otro diferente, podríamos claramente llevar ese escenario a cualquier situación. Cuando conversamos y evocamos alguna frase o refrán utilizado por otra persona, autor o libro, estamos utilizando la intertextualidad. Es decir, la intertextualidad es la relación dialógica que existe entre dos o más textos, que incide directamente en la forma que abordamos una lectura. Un relato puede ser un incentivo para buscar e identificar a otros autores o textos, y nos llevan a nueva lectura para comprender o profundizar en una temática específica. La intertextualidad puede ser utilizada para aclarar un concepto, apoyar y fortalecer una idea, mostrar puntos a favor u opuestos del mismo, es decir, todo aquello que nos lleva a observar otro punto de vista diferente al del autor, es considerado como intertextualidad. En la actualidad, la intertextualidad no solo se circunscribe al entorno literario. La relación de textos con todos los elementos comunicacionales de nuestros entornos, hace que cada vez haya más interacción entre un libro, una película, una serie, una canción, una página web. Es decir, los elementos que pueden girar alrededor de un solo tema, persona o hecho, pueden generar infinidad de mensajes intertextuales que nos permiten reflexionar, compartir y amoldar para nuestro conocimiento. 2.3 Evaluación personal de un texto. Una vez que hemos realizado una lectura, podremos notar que nuestro conocimiento sobre un tema se ha ampliado. Cuando se cumple el objetivo del texto, quien realiza la lectura adopta una nueva visión para abordar lo que se plantea. Esto permite hacerse de nuevos argumentos que ayudan a fortalecer los criterios personales que se tienen de la temática que se lee. Con estos argumentos, el lector está en plena capacidad de evaluar un texto. Debe entenderse que la evaluación no es calificar un texto de bueno o malo, no es un control de calidad. Evaluar un texto es rescatar el aporte más valioso que se ha recibido de lo expuesto por el autor. Es apropiarse de las ideas principales y transformarlas en conocimiento valedero para apoyar o negar una teoría. La evaluación personal de un texto está dado en primer por el interés que se tiene sobre el tema y, sobre todo, por cuánto provecho se ha sacado de ese texto. No es algo nuevo, usualmente cuando nos envían a hacer resumen o sacar nuestras ideas de un texto, lo que nos están pidiendo es una evaluación personal. Analizar las partes que nos ha proporcionado de un todo,
y reconstruir desde nuestro entendimiento, una idea genera que se obtenga de todo ese proceso de lectura. De esta manera, cuando escribimos un resumen, una ficha, una tarea, luego de leer un texto, en realidad estamos haciendo una evaluación personal del mismo. Para redactar una evaluación personal de un texto, lo ideal es empezar por la contextualización del autor, de la época o de la temática que se aborda. A partir de allí, numerar los argumentos o ideas rescatadas de o que ha planteado el autor es lo que debería acompañar como segundo paso. Finalmente, una breve explicación de las ideas que le ha dejado este texto, o más dudas o reflexiones que le ha aportado servirá para cerrar su documento. Gracias por llegar hasta aquí. Ayúdanos a crecer interactuando con nuestro contenido, me gusta, comentarios, compartir. Hasta el próximo vídeo.